Seguimos tuiteando. Eso el mes pasado. Este mes hemos tenido línea perfectamente aquí arriba, no había ningún problema. Hemos bajado y estando ya en el salón de pleno, a mí me ha dado tiempo a publicar un par de tweets y de pronto me dice Fran que él no tiene, que se le ha ido la cobertura. Miro yo el mío y efectivamente no me permite enviar ningún comentario al Twitter. Le digo que intenté él con el teléfono móvil, que tiene internet, y casualidad que no tiene línea. Miro yo en mi teléfono, que yo no tengo internet, pero por ver, y no tengo cobertura. Nada. Ni vosotros, eso. ¿No? Ni vosotros. Salimos del pleno, en el hall tampoco hay cobertura, nos salimos de los soportales para afuera y ahí ya sí hay cobertura. Volvemos a entrar y otra vez igual. Quiere decir que nos habían cortado. Bueno, no solo es que no hubiese, que haya poca línea, sino es que habían cortado la wifi. Bueno, yo creo que si yo hice digamos, para saber hasta dónde puede llegar el que no hubiese línea, pues hice hacia un lado hacia otro para ver hasta dónde estaba, digamos, inhibida la frecuencia. Y claramente se podía ver que estaba inhibida en la zona del salón de pleno, porque el hall, si llegaba al final, había cobertura, y si salía de los soportales hacia la calle también había cobertura. Entonces claramente era una zona, esa zona claramente estaba limitada como que no tenía cobertura ni wifi ni cobertura de internet móvil, ni de teléfono móvil. Lógicamente cuando va a dar comienzo al pleno, pues Manolo pide una cuestión previa y comentamos, ¿no?, que por qué pasa esto. Y el señor alcalde pues nos dice que habrá que hablarlo con la compañía de telefonía, cuando claramente no tienen nada que ver, porque saliendo del salón de plenos de unos metros sí hay. En ese caso pues lógicamente empieza a dar argumentaciones que dejan entrever que lo que hay es un inhibidor de frecuencia. Nos dice, por ejemplo, que él cree, él personalmente, que no debe haber ningún equipo que pueda sacar lo que se hable dentro del pleno, cuando el pleno es un acto público. Y si bien limitas el número de ciudadanos que pueden acceder, porque no hay más sitios, lo que no puedes limitar es nuestra libertad a ir retransmitiendo lo que dentro está sucediendo, al menos nuestra percepción. Y lógicamente pues nos hemos salido como protesta, porque creemos que lo que están haciendo es limitarnos muy mucho, por no decir quitarnos la libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a enterarse de lo que está pasando en el mismo momento en que las cosas pasan dentro del salón de pleno. Y luego pues hemos estado mirando algunas cosas que ya habíamos visto previamente y Manolo nos explica un poquito. Bien, básicamente, porque parece un asunto menor, ¿no? Parece que el hecho de no poder enviar un tuit es una tontería, ¿no? Y podría ser una tontería si lo aislamos de cuál es verdaderamente el problema. El problema es una vulneración de un derecho que está recogido en la Constitución. Sobre esto nosotros teníamos la leve sospecha de que podría ocurrir a raíz de una noticia que apareció en la semana diciendo que estábamos tuiteando en los plenos, y teníamos la leve sospecha de que algún día podría no gustar lo que estábamos escribiendo, ¿no? Entonces estuvimos investigando qué es lo que decían las leyes y sobre todo qué es lo que decían los tribunales sobre situaciones muy similares a estas, porque hay muchas formas de comunicar dentro de un pleno, ¿no? Y encontramos mucha información de muchos ayuntamientos donde se habían dado situaciones análogas. Pero lo fundamental es que se vulnera el artículo 20 de la Constitución española, en la que se reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio, y también se dice expresamente que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura. Hay sentencias que no son de un juzgado, con todo mi respeto,
de primera instancia. Hay sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, una del año 99, que dice que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados en la propia Constitución. Por ello, se prohíbe cualquier interferencia y, como principal, la censura previa. Como censura, y además da el concepto de censura, hay que entender en este campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. Eso es una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay sentencias ya dedicadas exclusivamente a determinados ayuntamientos, concretamente de la Comunidad Valenciana, donde se dice que la negativa de un alcalde a la hora de intervenir en este tipo de censura carece de toda razonabilidad y está absolutamente inmotivada porque no se ha producido ninguna alteración del orden público. Es similar a el número clausus a la hora de entrar en los plenos. Se puede impedir la entrada de los plenos cuando hay problemas de alteración del orden público, por eso está la policía en la puerta, por eso se puede prever que haya alteración del orden público. En este caso sería lo mismo, el único impedimento que podríamos tener es porque nuestra actuación altere el orden público. Por tanto, la publicidad de las sesiones de los plenos implica que cualquier persona, no solamente un periodista, sino cualquier persona, incluso del público y evidentemente los que estamos formando parte de los grupos políticos, no se le puede prohibir la transmisión de información porque no está restringida a los medios de comunicación, de manera que cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos por cualquier medio técnico que permita su tratamiento y archivo, y por supuesto cualquiera puede mostrar su opinión, que es lo que hacemos nosotros en muchos casos, sobre los asuntos que se tratan. También se pronuncia sobre este asunto la Agencia Española de Protección de Datos, donde se hace ya referencia expresa al uso de Internet y que dice que los plenos son públicos y se pueden retransmitir los datos de los plenos, no así los de las comisiones de gobierno, por ejemplo, pero no es el caso, estamos hablando de un pleno. La ley de base de régimen local, que afecta directamente a los ayuntamientos, dice: las sesiones del pleno de las corporaciones locales son públicas. Así de sencillo, públicas en todos los aspectos. Incluso la ley andaluza de autonomía local, de la que tal vez recordáis, el alcalde presumió porque dice que partió de su iniciativa a través de la presidencia de la FAN, pues el artículo 54 de esa ley también hace referencia a la publicidad de los plenos del ayuntamiento. Esa ley debería conocerla muy bien. El defensor del pueblo de Andalucía también ha recibido algunas quejas y ha resuelto, y ha dicho, por ejemplo, cosas como esta: las libertades del artículo 20 de la Constitución no son solo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino significa el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento del Estado democrático. El ejercicio de los derechos de información y participación de los ciudadanos en el ámbito político se funda en la libertad de información, por lo que cualquier limitación o censura se convierte en una vulneración de los principios informadores de las libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema democrático. El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícitamente o implícitamente en la Constitución, es decir, lo que hemos hablado, por ejemplo, de la alteración del orden público, por lo que se prohíbe cualquier interferencia, parece que estaba pensando en el inhibidor, y en especial la censura de las distintas formas en las que pueda plantearse. Y también dice: la prohibición o limitación, siquiera sea temporal, como es el caso, por eso digo que parece que se está refiriendo a este caso, y no justificada en razones de espacio o concurrencia en masa de medios de comunicación, es decir, que hubiera ahí 600 periodistas ahí dentro,
o en razones de alteración del orden, restringe de manera injustificada el derecho a la obtención y difusión de información de interés general. Esto forma parte de una resolución de José Chamizo, defensor del pueblo, de junio del año pasado, en la que como resolución dice que recuerda al alcalde o alcaldesa el deber legal de respetar el ejercicio de los derechos fundamentales previstos en el artículo 20 de la Constitución. También dice que el alcalde o alcaldesa al que se refiere tiene que abstenerse de impedir la grabación de plenos y difusión de lo que suceda en los plenos. Por tanto, se advierte a todos los participantes en el pleno que las sesiones pueden ser grabadas en cualquier formato del tipo sonoro, audiovisual o de cualquier tipo. Por tanto, creemos que se ha vulnerado algo más que el hecho de enviar un tuit desde un ordenador. Se ha vulnerado un artículo fundamental de la Constitución española y claro, si nos vamos ahí, de todas formas no hace falta. Yo entiendo que aquí en esta ciudad pues tenemos por desgracia los medios del ayuntamiento respecto a las nuevas tecnologías pues son prácticamente de lo peorcito que hay. Ya sabéis que la página web del ayuntamiento o cualquier información telemática que se produce o las carpetas ciudadanas que no funcionan, etcétera, etcétera, todo eso pues significa que no existe demasiado interés por las nuevas tecnologías, pero todos sabéis que si accedemos ahora mismo a Twitter y buscamos el perfil de cualquier diputado, de cualquier comunidad autónoma, de cualquier parlamento, incluso de cualquier ayuntamiento tipo Sevilla o del Congreso de los Diputados, pues podemos ver que todos los diputados están con sus ordenadores trabajando, como nos han reprochado en nuestro caso, ¿no? Nosotros no se nos puede reprochar que no trabajamos. Hemos llevado 14 iniciativas, 3 concejales en este último pleno. El Partido Popular con 9 concejales ha llevado 3 iniciativas. No se nos puede reprochar que no trabajamos, no se nos puede decir que no se nos echa en falta. Eso es una frase rigurosamente dictatorial. Tampoco se nos puede, desde algunas personas del público que han venido una hora antes, a saber cómo, insultarnos y luego negarnos a nosotros como representantes del pueblo a tener la palabra.